En las profundidades de la historia, en la encrucijada entre el mundo judío y el Imperio Romano, surgió un movimiento que transformaría el curso de la humanidad, el cristianismo. Nacido en Judea en el siglo I, este movimiento se originó alrededor de la figura de Jesús de Nazaret, un carpintero y predicador que, según sus seguidores, era el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Su nacimiento, envuelto en un halo de misterio y esperanza, tuvo lugar en Belén, una pequeña ciudad de Judea. Belén, cuyo nombre significa Casa del Pan, era un lugar de gran importancia simbólica para el pueblo judío, pues según las profecías, era allí donde nacería el Mesías. La elección de Belén como lugar de nacimiento no fue casual. Según los evangelios, José, el esposo de María, tuvo que trasladarse desde Nazaret hasta Belén para cumplir con un censo ordenado por el emperador romano. Este censo, que obligaba a las personas a regresar a sus lugares de origen para ser registradas, coincidió con el momento del nacimiento de Jesús. Belén, situada a unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén, era una ciudad pequeña, pero estratégicamente ubicada en una ruta comercial importante. Sin embargo, su fama se debía principalmente a su conexión con el rey David, quien había nacido allí. Por esta razón, Belén era considerada la ciudad de David y, por lo tanto, un lugar especialmente significativo para los judíos. El nacimiento de Jesús en un establo, rodeado de animales, es una imagen que ha sido representada innumerables veces en el arte y la literatura. Esta escena, llena de humildad y sencillez, contrasta con la grandeza y el poder que se atribuyen a menudo a las figuras religiosas. Su mensaje de amor, perdón y esperanza resonó en corazones de todas las clases sociales, atrayendo a una comunidad de seguidores cada vez más grande. Tras la muerte y resurrección de Jesús, sus discípulos se dispersaron por el Imperio Romano, llevando su mensaje a diferentes rincones. Estas primeras comunidades cristianas, a pesar de las persecuciones, crecieron y se fortalecieron, compartiendo bienes y estableciendo una profunda conexión espiritual. Sin embargo, el cristianismo no permaneció al margen del poder político. En el siglo IV, el emperador Constantino el Grande legalizó esta religión, convirtiéndola en la religión oficial del Imperio Romano. Esta decisión marcó un antes y un después en la historia del cristianismo, transformándolo de una religión perseguida a una institución poderosa y respaldada por el Estado. Constantino, tras su visión del llamado Lábaro y su victoria en la batalla del Puente Milvio, se convirtió en un ferviente defensor del cristianismo. El Edicto de Milán, promulgado en 313, otorgó libertad religiosa a los cristianos en todo el imperio, poniendo fin a siglos de persecución. Sin embargo, la legalización fue solo el primer paso. Con el apoyo imperial, el cristianismo experimentó un crecimiento exponencial. Se construyeron grandes basílicas como la de San Pedro en Roma, y se convocaron los primeros concilios ecuménicos para unificar la doctrina cristiana. Constantino también trasladó la capital del imperio a Bizancio, renombrándola Constantinopla, actual ciudad de Estambul, en Turquía, convirtiéndola en el nuevo centro del poder romano y un bastión del cristianismo. La conversión del emperador y la adopción del cristianismo como religión oficial tuvieron profundas implicaciones. Por un lado, la Iglesia se convirtió en una institución poderosa con gran influencia en la sociedad y la política. Por otro lado, la unión entre Iglesia y Estado dio lugar a una cristiandad estatal que perduraría durante siglos. Pero la unidad no duraría para siempre. A lo largo de los siglos, el cristianismo experimentó diversas divisiones y reformas. El Gran Cisma de Oriente, en el siglo XI, separó a la Iglesia en Iglesia católica y Iglesia ortodoxa. Esta división, producto de siglos de tensiones teológicas, políticas y culturales, marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Las raíces del cisma se encuentran en las diferencias entre Roma y Constantinopla, las dos ciudades más importantes del Imperio Romano de Oriente. Disputas sobre cuestiones doctrinales, como el filioque, la procedencia del Espíritu Santo, y conflictos de autoridad entre el Papa y el Patriarca de Constantinopla fueron escalando hasta llegar a un punto de ruptura. El cisma tuvo profundas consecuencias para el cristianismo. La unidad religiosa de Occidente se rompió, y las dos iglesias resultantes desarrollaron liturgias, dogmas y estructuras eclesiásticas distintas. La Iglesia ortodoxa, con su centro en Constantinopla, se expandió por los Balcanes,
Rusia y el Oriente Medio, mientras que la Iglesia Católica consolidó su poder en Europa Occidental. La división entre católicos y ortodoxos dejó una profunda huella en la cultura, la sociedad y la política de Europa. Las Cruzadas, una serie de campañas militares emprendidas por los cristianos occidentales para recuperar Tierra Santa de los musulmanes, fueron en parte motivadas por las tensiones religiosas entre católicos y ortodoxos. Posteriormente, la Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero en el siglo XVI, dio origen a una multitud de denominaciones cristianas, como los luteranos, los calvinistas y los anglicanos. Este movimiento, nacido de la disidencia contra ciertas prácticas y doctrinas de la Iglesia Católica, marcó un antes y un después en la historia del cristianismo. Las 95 tesis de Lutero, clavadas en la puerta de la iglesia de Wittenberg en 1517, desencadenaron una serie de debates y reformas que cuestionaron la autoridad papal, la venta de indulgencias y la importancia de las buenas obras para la salvación. A Lutero se unieron otros reformadores, como Juan Calvino y Enrique VIII de Inglaterra, cada uno con sus propias visiones sobre la fe y la Iglesia. El calvinismo, con su énfasis en la predestinación y la ética del trabajo, tuvo un profundo impacto en el desarrollo del capitalismo y la sociedad civil en países como Suiza y los Países Bajos. El anglicanismo, por su parte, surgió de la ruptura de Enrique con Roma y se convirtió en la religión oficial de Inglaterra. Estas divisiones, lejos de debilitar al cristianismo, lo diversificaron y lo adaptaron a diferentes contextos culturales y sociales. La Reforma Protestante impulsó la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas, fomentando una mayor participación de los laicos en la vida religiosa. Además, estimuló el desarrollo de la educación y la alfabetización, y contribuyó a la formación de una identidad nacional en muchos países europeos. Sin embargo, las divisiones dentro del protestantismo no se limitaron a las tres grandes ramas: luterana, calvinista y anglicana. A lo largo de los siglos XVI y XVII, surgieron numerosas sectas y grupos religiosos, como los anabaptistas, los metodistas y los cuáqueros, cada uno con sus propias creencias y prácticas. Estas divisiones reflejaban las diversas interpretaciones de la Biblia y las diferentes visiones sobre la organización de la Iglesia y la relación entre la fe y la vida social. Hoy en día, el cristianismo es la religión más grande del mundo, con más de 2,4 mil millones de seguidores repartidos por todos los continentes. A pesar de su diversidad, todas las denominaciones cristianas comparten una serie de creencias fundamentales, como la creencia en un solo Dios, la divinidad de Jesucristo, la importancia del bautismo y la esperanza en la vida eterna. El cristianismo ha influenciado profundamente la cultura, la sociedad y la historia de la humanidad, dejando una huella imborrable en el arte, la filosofía, la política y las leyes. Desde sus humildes orígenes en Judea, el cristianismo ha recorrido un largo camino, adaptándose a los cambios de la historia y moldeando a su vez el mundo que lo rodea. Su legado perdura hasta nuestros días, desafiándonos a reflexionar sobre el significado de la fe, el amor y la esperanza. ¿Y tú? ¿Eres cristiano? Cuéntanos tu experiencia. Y si no lo eres, nos gustaría conocer tu opinión sobre el tema. Si te gustó este video, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Y comparte este video con tus amigos para que ellos también puedan disfrutarlo. ¡Hasta la próxima!